Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa. Sean todos bienvenidos. Si de repente se encuentran por los pasillos, por favor, pues vayan entrando, vayan tomando sus asientos. Vamos a ir dándole tiempo para que se puedan sentar, para que se puedan ubicar y así podamos concentrarnos mejor en este tiempo que hemos venido aquí. Y veo muchas caras nuevas y quisiera antes de empezar el culto poder, no sé, conocer a esas personas que acaban de entrar quizás por primera vez o por segunda vez. Ahí detrás veo una familia de 3 personas. A ella sí la conozco, pero de vista, pero no me acuerdo de tu nombre. ¿Me lo puedes repetir? Cintia, bienvenida. ¿Y vienes con tu esposo y con tu hijo? Falta uno, que ese se lo dejaron en casa. Ah, que está en Madrid. Bueno, pues lo conoceremos seguramente, ¿no? Bien, ¿nos puedes decir su nombre? Guillermo, como mi abuelo. Muy bien. Sea bienvenido. ¿Y el niño? Ignacio, ¿cuántos años? 8. Muy bien. Ignacio, bienvenido también a la casa del Señor. Bien, por aquí al lado derecho veo un señor que está poniendo su mochila. Sí, ¿me podría decir su nombre? ¿Perdón? Hanier, bienvenido también. ¿Primera vez que viene? Segunda. No ha contado aquí con... No lo he visto. Y luego por aquí delante, al lado de Rocío, veo... ¿Perdón? En el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Y aquí al lado de Rocío hay un señor que me suena su cara mucho. Freddy. Julio Freddy. ¿Y usted es? Ah, vale. No son familia. Vale, bueno, pues bienvenido. Amén, eso siempre. Muy bien. Y no sé si de repente alguien más... Yo por mi vista no. Bueno, creo que ya todos los demás, como dice nuestro anciano, somos como el flan de la casa. Entonces vamos a dar comienzo al culto de hoy. Y antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él tome el control de este culto, que sea su voluntad hecha en este día, Señor. Y vamos a dedicarle esta adoración y esta exaltación a nuestro Padre Celestial. Cerramos nuestros ojos, inclinamos el rostro y oramos a nuestro Padre. Padre Celestial, te damos gracias y primeramente, Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos hecho las cosas no agradándote a ti, Señor, sino agradándonos a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos siempre a tener la mira puesta en ti, Señor, como nuestro anciano predicaba el jueves, Señor. Ayúdanos siempre a tener la mira puesta en Cristo, el autor y el consumador de la fe, Padre Celestial. Ayúdanos siempre, Señor, a no perder el enfoque, que aquí lo más importante siempre y siempre serás tú, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres quien se molestó y nos amó de tal manera y bajaste hasta este mundo, Señor, encarnado para morir en una cruz, para salvarnos. Pero no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste al tercer día. Y eso es lo que venimos a celebrar hoy, Señor. Que tú no te quedaste en la tumba, que tú resucitaste y que tú estás vivo y vives y reinas por los siglos de los siglos. Y también estamos celebrando que un día tú regresarás por nosotros, Señor. Y aquí estamos, unos cuantos de tus hijos, Señor, amigos y simpatizantes, Señor, y queremos escucharte y queremos hablar contigo, Señor, por medio de la oración. Queremos alabarte por medio de la alabanza. Pero lo más importante, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que de repente no es hijo tuyo, si hay alguien que aquí todavía no ha aceptado a Cristo como su verdadero y suficiente Salvador, oramos para que el Espíritu Santo haga su trabajo en el corazón de aquellos que aún no han venido a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Padre Celestial, todo lo dejamos en tus manos, Señor, porque son las mejores manos en las que podemos dejar todos nuestros asuntos, Señor. Y a ti solo, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y antes de empezar la alabanza, les voy a compartir 4 versículos que se encuentran en el Salmo 92. Si gustan, busquen su Biblia. Salmo 92, versículos del 1 al 4. Y así de pie vamos a leer esos 4 versículos. Salmo 92, versículos del 1 al 4. Alabanzas por la bondad de Dios, lo titula la Reina Valera.
Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Y dice el versículo 5 añadido, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Ese es nuestro Dios bondadoso, quien nos ha regalado el mundo en el cual vivimos, el mundo que tenemos que cuidar, pero también un mundo corrompido por el pecado, un mundo que necesita salvación, un mundo que necesita el amor de Dios. Y eso es lo que queremos cantar en esta primera alabanza. Amor tan grande, profundo y sublime es el amor de nuestro Dios para con nosotros. Amén. Cantamos al Señor. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro con toda mi alma, porque me ha dado mi Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor, fuera de ti, para mí no hay amor, fuera de ti, para mí no hay amor. Vamos a cantar con ellos este coro precioso. Y vamos a cantárselo como ellos, con todo nuestro corazón. Recuerda que algunos tienen mímica,
que también tenemos manos, los mayores, podemos hacerlo también. Amén. Cristo, Cristo, Cristo en la mañana, Cristo al mediodía, Cristo, Cristo, Cristo cuando cae el sol. Alábale, 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 alaba en la mañana, alaba al mediodía, alábale, alábale, alaba cuando cae el sol. Ámalo, 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 ama en la mañana, ama al mediodía, ámalo, ámalo, ama cuando cae el sol. Sírvele, sírvelo, sírvelo, sirve en la mañana, sirve al mediodía, sírvelo, sírvelo, sirve cuando cae el sol. Gózate, 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 goza en la mañana, goza al mediodía, gózate, gózate, goza cuando cae el sol. Amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo
Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Y así vamos a orar por la palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Así que así como estamos de pie, yo les invito a cierren sus ojos e inclinen su rostro. Padre Celestial, Señor, dulce refugio en la tormenta eres tú, Señor. Y ese refugio nos alimenta y eso es lo que queremos, Señor. Ser alimentados por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, todas las bondadosas misericordias que tienes para con tu pueblo, Señor. Es nuestro deber y nuestro anhelo orar por el perdido, Señor. Orar por aquel que todavía no te ha aceptado en su vida, Señor. Padre Celestial, que tu palabra, que es la que tiene el poder transformador, sea haciendo, Señor, ese trabajo de transformación en nuestros corazones, en el creyente para edificación y en el no creyente para salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a nuestro pastor en esta mañana con tu poder, Señor, con el poder del Santo Espíritu de Dios, para poder, Señor, predicar tu palabra, Señor, con firmeza, Señor, pero también con ese amor inefable, Señor, que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el cual reflejamos cada uno de los que hemos creído en ti, Señor. En tus manos quedamos, Señor. Queremos escucharte. Alisa, Señor, nuestros oídos, Señor, y aquieta nuestros corazones para que podamos entender tu palabra y para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia, Señor les bendiga. Vamos a prestar mucha dedicación a la palabra del Señor. Vamos a leerla primero. Y quiero invitar a mi hermano Franklin, que esta mañana quiere leerla, ¿vale? Estamos haciendo como esa variante. Algún día llamo a alguna de las mujeres preciosas de la iglesia para que vengan a leerla aquí también, ¿por qué no? Pero en esta mañana vamos a invitar a nuestro hermano Franklin, quien va a leer la palabra del Señor. Yo los animo a que abran sus Biblias en la carta de Santiago, en el capítulo 1. Y nos vamos a concentrar en leer la palabra del Señor desde los versículos del 19 al 25. Amén. Así que, Fran, vente para acá, que me gusta que la leas de frente a los hermanos, ¿vale? Eso, muy bien. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para el Señor y por su palabra, reverente temor en Él, dándole las gracias así porque le decimos, Señor, es muy importante y queremos escucharla muy atentamente. Leemos la Escritura. Sí, dice la palabra del Señor, vamos a leerla. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra,
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria a Dios, gracias, Frank. Podemos sentarnos, amados hermanos. Pues como hemos abierto el texto allí, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25, nuestro hermano leyó la versión Reina Valera, y esta mañana me quedé un ratito con los jóvenes y veía cómo Jesús estaba ahí enfatizando mucho sobre la importancia de la palabra, trabajó mucho todo eso, y la verdad que el Espíritu Santo nos hace poner en sintonía en todo aquello. Y ahora vamos a mirar, porque esto le puede servir mucho a los jóvenes, también la palabra es para todos, pero vamos a mirar cómo esa palabra no es que, a ver si la ponemos en práctica, ¿no? Tenemos, porque así dice la palabra, tenemos que ponerla en práctica, y de eso precisamente trata este texto. A ver, ahora aquí mi Biblia y la chuleta que tengo aquí. Vale, muy bien. ¿Quién no se acuerda de un versículo de memoria? Yo lo digo y ustedes me dicen cuál es, porque me parece que se me borró aquí qué libro era, acerca de la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿A qué texto en la Biblia acabo yo de leer? ¿Se acuerdan? ¿Qué más? Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Vale, apúntenlo. Muy bien. Y va muy en sintonía también con Santiago, y también va muy en sintonía con el lema de la iglesia que estamos enfatizando este año. ¿Quién se acuerda del lema de la iglesia? ¿Y qué dice? Sí. ¿Qué más? Y ha empezado una obra en quién. ¿Y nosotros qué somos? Los hijos de Dios. ¿Vale? En los que Él ha venido a rescatar. Porque Él sabe quiénes le van a recibir. Porque recuerden que no todo el mundo le va a querer recibir. Ese es el dilema. ¿Vale? Pero Él sabe quiénes le van a aceptar, quiénes le van a recibir. Pero nuestro deber es, porque eso no lo sabemos nosotros, es su soberanía. Pero nuestro deber es obedecer lo que Él nos ha dicho en su palabra, que llevemos esta preciosa palabra de salvación al Evangelio a toda criatura. Entonces él no dice, llévenla siendo ustedes muy teológicos, entonces estudiando muy bien la Escritura, y entonces así ustedes sabrán a quiénes se la tienen que decir. No nos dice eso, porque nosotros no llegamos a alcanzar esa. Y gloria a Dios porque no será así. Ese precisamente fue el pecado del hombre. Está haciendo una buena obra en nosotros, y esa buena obra en nosotros se hace efectiva en la medida en que la palabra hace raíces, la Biblia echa raíces, ¿vale? Porque la palabra es sembrada en nosotros como una semilla. Nosotros, los hijos de Dios, somos tierra fértil. Si no fuéramos, entonces serían como la parábola del sembrador. Pero nosotros somos tierra fértil, entonces por lo tanto esa palabra tiene que echar raíces, tiene que crecer y tiene que dar fruto, e incluso nos llega a llamar como árboles. ¿Recuerdan cuando hablamos de los árboles? Estoy echando un poquito más de atrás de los otros lemas, pero vamos a centrarnos en este. Este año 2024, el énfasis es que nosotros, teniendo este lema, escudriñando las escrituras, de verdad demos cuenta quiénes somos. Y en verdad, sí, en nosotros, la palabra está haciendo ese cambio en nuestras vidas.
porque Él vino a rescatarnos, Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Nosotros deberíamos de estar en ese lugar de la condena y estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Dios, por su misericordia, fuimos salvos de esa condena terrible y hemos vivido y vivimos por Él. Es decir, nos ha levantado de la muerte, porque Él venció la muerte allí. Entonces, porque aquel que la buena obra empezó en nosotros, Él la perfeccionará hasta cuando Él vuelva por nosotros en su regreso. Veíamos allí entonces, y sabemos que la palabra es la Biblia, ¿vale? Y la Biblia es la Escritura, ¿vale? Porque así literalmente dice el texto en la traducción. Por lo tanto, el consejo de Dios es escuchar y obedecer su palabra. Ese es el título que he querido darle a este pasaje. Vamos a centrarnos en este pasaje exactamente, desde el verso 19 hasta el verso 25 que ha leído Frank, ¿vale? Y en el siguiente pasaje, Dios nos enseña, no nos va a enseñar, nos viene enseñando, nos está enseñando, por supuesto, que Él es ayer, hoy y siempre, entonces nos seguirá enseñando que por la manera en como nosotros aplicamos su palabra, podemos demostrar nuestra fe. Santiago habla mucho de esto, ¿vale? La fe sin obras está muerta. No porque por obras vayamos nosotros a conquistar algo, o hacer algo, o a ganarnos el favor de Dios. Pero la fe nuestra tiene que demostrarse con obras, pero por naturaleza, por algo intrínseco que ya está dentro de nosotros. Y ese algo intrínseco, estoy hablando del ser interior, ha sufrido, está sufriendo y seguirá sufriendo, en el buen sentido de la palabra, un proceso de transformación, de cambio profundo en nuestras vidas. Llamados a ser santos, santificados, llamados a dar fruto y llamados a ser sal y luz en este mundo. Y aquí encontramos entonces una triple respuesta a ese planteamiento inicial que nos está dando el apóstol Santiago. 1, aceptar su palabra. 2, recibir la palabra. Y 3, aplicar su palabra. 3 grandes verdades, 3 grandes acciones, es decir, no una palabra muerta, sino una palabra viva, es decir, el verbo. Él es la palabra, dice Juan. Estamos hablando de la palabra nos rodea, nos llena, la respiramos, la tenemos, fluye en nuestra sangre, corre, inunda nuestros pensamientos, nuestros corazones, y tiene que ser la palabra de nuestro Dios. Él es la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él es la palabra. Dios, habiendo hablado en los otros tiempos de muchísimas formas, Hebreos capítulo 1 dice que hoy en día Él habla por medio de su Hijo, y su Hijo, el Señor Jesucristo, es la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 1. Y entonces, escuchar y obedecer. ¿Qué sería escuchar y obedecer? Porque cuando nos remitimos en la Biblia a los originales, el inicio de todo, por así decirlo, ahí vino nuestra desgracia. Dios nos creó para tener una relación de escuchar y obedecer en Él, no de vivir aislados y sin Él, sino de escucharle, porque Él nos iba a hablar, Él nos creó, y todo lo creó por medio de su palabra, y nos creó a nosotros también por medio de su palabra, y nos ha salvado también por medio de su palabra, y nos ha santificado también por medio de su palabra. Recuerdan que cuando Él iba a ir a la cruz del Calvario, cuando le lavó los pies a sus discípulos, y que Pedro al principio se le opuso un poco por el carácter de él, como todos somos nosotros, las incomprensiones de muchas cosas, pero cuando él comprende la verdad, ya se va a un extremo y dice, pues lávame todo, y le dice, ya estáis limpios. No es necesario en esa forma, ya estáis limpios por la palabra que os limpia, por esa palabra que ha sido sembrada en vuestros corazones. Y lo que llama la atención al leer en el primer versículo es el trato que da Santiago a los hijos de Dios, es decir, a la iglesia, porque nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, ¿vale? Compuesta de judíos que han creído, remanente fiel, y compuesta de gentiles, es decir, todo aquel de todo el mundo que no es judío y que puede ser desde un niño que pueda aceptarlo, 7, 6 años, un joven,
un adulto, un hombre, una mujer, un jovencito, una jovencita, aún mayores, ancianos, la palabra que a Angelita le producía, y cuando íbamos luego a casa de ella, decía, no digas más esa palabra, Ricardo. Eh, eh, maneras de humor buenas que tenemos con Angelita. Pero en ese cariño, el Señor nos trata así como el apóstol Santiago, mis amados hermanos. ¿Vale? Me gusta mucho la forma en que la Nueva Traducción Viviente la empieza, en el versículo 19, es decir, el primer versículo del pasaje. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan los siguientes dos puntos, ¿vale? Todos ustedes, incluyámonos también a nosotros allí. Y si alguno en esta mañana todavía no es hijo de Dios, el Señor te ha traído para eso, porque esa es la voluntad de Dios y expresada por medio de su palabra y sus hechos maravillosos. Él no quiere que ninguno se pierda. Por lo tanto, si has escuchado esa palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estoy echando mano de una cantidad y no de una manera alocada, no, sino que llegan por el poder del Espíritu Santo a nuestras vidas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique, no? Entonces, mis amados hermanos, ¿y qué es lo que quiere Dios y por medio del autor inspirado, Santiago? Recuerden que Santiago, que todos nosotros debemos ser rápidos para escuchar. Pero mira el cambio de velocidad. Y podríamos decir que lo intentaremos con el poder del Señor a la velocidad del pensamiento, porque a la velocidad del pensamiento llegamos a pecar nosotros. Y podemos incluso seguir pecando de acuerdo a las tentaciones, de acuerdo a una cantidad de cosas, porque de lo profundo del corazón y a la velocidad, esto no pueden medir ni los científicos. Y podemos, como pecó Adán y Eva al principio. Entonces, rápidos para escuchar, pero ¿qué vamos a escuchar? La palabra de Dios. Y para escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y por lo tanto, luego dice, y en el cambio de la velocidad, pero sean lentos para hablar. Es decir, que le demos tiempo a que cuando la palabra del Señor está entrando a nuestras vidas, nosotros la meditemos y podamos responder con sabiduría, no con nuestras palabras y nuestras emociones, sino con toda la palabra de Dios trabajada en nuestras vidas, que podría ser rápido, pero sabemos que Él no obra así. Aquel que la buena obra empezó, y mira cuántos siglos lleva en nosotros, aunque para Él un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día. No podemos medir los mismos tiempos. Y en la misma velocidad, ya en un cambio dramático, pero bueno y bendecido, lentos para enojarnos. Y podríamos preguntarnos por qué el autor pone ahí en el trabajar. Luego lo vamos a mirar. ¿Vale? Porque el enojo humano, dice la Nueva Traducción Viviente, no produce la rectitud que Dios desea, es decir, la justicia que Dios desea. Bien, en esos dos primeros versículos, mis amados hermanos, vamos a encontrar ese primer elemento de cómo demostramos nuestra fe. Primero, aceptando la palabra. No solamente para el que cree hoy, o cuando ha empezado a creer, porque así es nuestra entrada, es aceptando la palabra. Pero también mayormente para todos aquellos que hemos creído, permaneciendo en su palabra. Permanecer en mí, dice el Señor Jesucristo, Evangelio de Juan. Permanecer en mí. Y es permanecer en su palabra. Y los dos versículos nos dicen cómo debemos nosotros de aceptar esa preciosa palabra. Nótese que el autor, por los datos que se nos ha enseñado, y hoy quiero mencionarlo nuevamente porque tal vez algunos de pronto no lo sabrán, pero nunca está por demás recordar el contexto y los antecedentes, tanto del autor y de las intenciones que Dios quiere a través de ese autor y de los oyentes en su tiempo, pero asimismo de la aplicación de esa palabra para nuestro tiempo. Porque la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra. Es decir, no se nos debe olvidar la palabra. Y yo creo que en la medida en que nosotros nos vamos entregando, ella fluye. Y en cada accionar de nuestra vida esa palabra brota por sí sola.
porque esto nos habla de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, y la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace primero comprender esa palabra audible, es decir, bien traducida y bien meditada y bien escudriñada y bien aplicada. Santiago, hermano de Jesús, ¿vale? Muchos dicen medio hermano por la cuestión de que pues sabemos que Jesús, el Padre, no es José, que fue concebido por el Espíritu Santo, obra y gracia del Espíritu Santo, y que Dios escogió a esta preciosa mujer, la Virgen María, pero que ella con José tuvo más hijos. Y la Biblia nos dice cuántos fueron, e incluso nos mencionan los nombres de ellos. Y dos de ellos llegaron a tener un cambio tan importante cuando al principio no habían aceptado al Señor Jesús, y estamos hablando de Santiago, escritor de esta epístola. Y también Judas, el último libro antes de Apocalipsis, él también es hermano medio, por así decirlo, lo quiero entrecomillar, y con todo respeto al trato de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La cuestión es que, especialmente, Santiago no invoca su autoridad como líder de la primera iglesia de Jerusalén. Después de que Pedro mengua en el liderazgo de la iglesia en Jerusalén, ¿vale? La iglesia en el primer tiempo a los judíos, es Santiago quien toma el liderazgo de la iglesia, es decir, él fue el pastor, después del tiempo de Pedro, de la iglesia de Jerusalén. Tampoco invoca su relación especial con el Señor Jesucristo como su medio hermano, sino que empieza, y por el contrario, él se humilla. Entonces, ante el ejemplo de la actitud, nosotros cogemos ese ejemplo para que cuando aceptemos la palabra, realmente nosotros aceptamos la palabra y entramos en la relación con nuestro Dios humillado. Porque si no nos humillamos, este yo nuestro, este ego nuestro, este hombre nuestro con esa naturaleza vieja, nos va a traicionar tarde o temprano delante del Señor. Es humillados, y el ejemplo de Santiago es, se humilla al llamarse, eso está en el versículo 1, luego lo pueden ampliar de este capítulo 1, cuando él se presenta en la carta. Se llama a sí mismo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra griega para siervo es doulos, y realmente la traducción exacta, literal, de esa palabra doulos, que la traducen como siervo, es esclavo, porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de otro, y ahora, gloria a Dios, yo quiero ser esclavo de Jesús. Hay una diferencia tremenda y maravillosa y milagrosa en ser esclavo del Señor Jesucristo. Pero aún así el Señor no nos llama esclavos. Pero la traducción original en el griego es doulos, esclavos. Así se trata el apóstol Santiago. Y Santiago escribe su carta a los cristianos perseguidos, oprimidos y afligidos. Toda la iglesia primitiva sufría esta condición. Una iglesia muy perseguida. El versículo 19 comienza por esto en la traducción de la Reina Valera e indica una relación con la parte anterior, es decir, versículos del 1 al 18. Solamente lo resumo en qué sentido. Que se trata de algo que ya conocían aquellos oyentes, aquellos destinatarios de la carta en su tiempo. Recuerden que estamos hablando cuánto tiempo llevamos en el tiempo de la iglesia, pues los calendarios nos dicen que 2024, años más, años menos, entre 5 en el cálculo que está allí, pero eso es 2 milenios exactos, casi, un poquito más. Y en los versículos del 1 al 18 se trata de algo que ya conocían los destinatarios y que era necesario recordar. Y la Biblia de las Américas la traduce así: esto sabéis, mis amados hermanos. ¿De qué se trataba? De ese triple mandato que se da en una triple respuesta. Toda persona debe estar pronta para oír, en cuanto a aceptar la palabra, lenta para hablar y lenta para airarse. Por supuesto, este versículo es un buen sabio consejo para la vida. Por eso es que iniciábamos así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esta todavía más en el sentido de lo que el Señor quiere que la palabra
obre en nuestras vidas. No se trata principalmente de oír, hablar y reaccionar en general y de una manera así muy pasiva y sin la trascendencia que ocurra, por el contrario. Santiago aborda este tema detalladamente en los capítulos siguientes, cuando hacemos un estudio sistemático y expositivo de cada capítulo. El versículo 18 ya empieza a hablarnos de nuestro renacimiento, es decir, de nuestro nuevo nacer, porque somos nuevas criaturas. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, todas las viejas han pasado, nueva criatura soy. Y esa es la obra que dice Filipenses 1:6 que Él está haciendo en nuestras vidas. Recuerda el énfasis este año de la iglesia, porque estamos llegando a tiempos donde se es cristiano, como esta mañana incluso lo compartía Jesús, con los jóvenes, por una moda, por entretenimiento, y no se está viendo la verdadera iglesia, no se está viendo la verdadera predicación de la palabra, y hay mucha falsedad en ello. Tenemos que también autoexaminarnos y autocuestionarnos en verdad. ¿Cuánto he cambiado yo en mi vida realmente? Pero no para enorgullecerme, sino para cada día más humillarme y darle la gloria a Dios y decirle, Señor, ¿para qué sigo siendo útil en mi vida y en tu vida? La autenticidad, entonces, del renacimiento se hace mediante la palabra de verdad y conoceréis la verdad. Recuerden cuando el Señor Jesucristo, lo entrecomillo, Él ya desafía de una manera muy amorosa a sus discípulos, diciéndoles, no sean seguidores de lejos, sino sean mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está hablando y se trata de la palabra. Por eso no pasemos por desapercibido. Verdad que la alabanza es muy importante y es más importante cuando en ella nosotros logramos cantar cada versículo que cada alabanza transmite para darle la honra y la gloria al Señor y asimismo para que nosotros estemos orando y digamos dentro de esa alabanza que me está hablando el Señor y que hay palabra, cómo el Señor me utiliza y soy siervo útil, instrumento útil para llevar esta palabra al que la necesita, que puede estar muy cerca de ti, puede ser tu esposo inconverso, puede ser tu hijo que es rebelde y que todavía no, una cantidad de cosas impresionantes. La autenticidad de nuestra fe se demuestra por el amor a la palabra. Entonces las predicaciones en la iglesia, todo el contexto en que la iglesia lo enseña, cada encuentro de mujeres aquí cada mes, dedicado a la palabra, 2 veces a la semana a los jóvenes, dedicados a la palabra, pero también sabiéndola dar, porque los jóvenes hay que trabajarlas con unas maneras, los adultos con otras maneras, los niños con otras maneras, escuela dominical, porque aquí refuerzo un poco, tenemos escuela dominical los domingos. Hay hermanos que tienen la buena costumbre, no estoy diciendo que el que no lo hace, entonces tiene una mala costumbre, no me malinterpreten por ello. Es lo contrario, quiero animarles a que aprovechemos todos los espacios de la iglesia con este propósito de escuchar y obedecer su palabra y que sea en el contexto de la iglesia, porque se nos está llegando y se nos está trayendo mucha basura tecnológica a través de las redes y no voy a satanizar las redes ni a demonizarlas, pero sí hay que tener un buen discernimiento en el manejo de la información de estas redes, de estas tecnologías. Es decir, que sea producto casi complementario de lo que me llena completamente en la vida en la iglesia, y la vida en la iglesia pasa por la predicación de su palabra. Es lo más importante, no quiere decir que sea lo único. Entonces, amor por la palabra y la disposición a escucharla con gusto y aceptarla. La aceptamos de buena gana, incluso independientemente de la persona que la cita. Y aquí solamente quiero mencionar algo y genérico, no lo vamos a tomar a personal. Es decir, no nos acostumbremos, por ejemplo, qué bien que predica el pastor y entonces me quedo con el pastor, pero el anciano de nuestra iglesia, es que, o el oficial de nuestra iglesia, nuestro hermano Jesús. No, porque entonces estamos mirando al hombre
Más bien bendigamos al hombre en el cual el Señor lo utiliza para orar por él. Y que Dios nos dé a cada uno de nosotros el poder enseñarla humillados ante Él, con toda claridad, con toda preparación, es verdad, pero asimismo con toda humildad y con toda sencillez, que sea fácil de digerir. No estoy diciendo que la palabra tenga que estudiarse a fondo, que también, y para ello tenemos otro espacio muy importante, y en el cual animo a todos, en los tiempos en que se hagan los cursos de discipulado en la iglesia, tenemos instituto de formación bíblica, y cursos de discipulado. Este año, para los hermanos que están, como yo los llamo con todo respeto, en un nivel medio, que ya había iniciado un nivel como básico con el corazón del cristianismo, por las ocupaciones, este año ha sido un año muy complejo por otra serie de actividades que van encaminadas precisamente a predicar la palabra, el taller de predicadores, las jornadas evangelistas, etcétera, etcétera, aun cuando no se excusa. Que Dios nos ayuda a redimir el tiempo. Estoy hablando entonces de esa primera reflexión que tiene que producir una respuesta en nosotros. ¿Cómo estamos aceptando la palabra? De buena gana, independientemente de la persona que la cita. Ahora, tengamos por alta consideración que si los tres hermanos que estamos aquí, es porque el Señor nos ha puesto en el orden debido de la iglesia para que nosotros demos esa palabra y porque la asamblea de la iglesia, en comunión y en armonía a través de las asambleas, han acordado depositar esa confianza en su pastor, en su anciano y en su oficial, en su diácono. Quizás nos habla especialmente al corazón la segunda exhortación de Santiago que está en este versículo 19. Todo hombre sea tardo para hablar. Y la reflexión va en qué sentido. A veces somos muy rápidos para tener una explicación lista de por qué esto no se aplica o aquello no es para nuestra situación. Démonos un tiempo humanamente en nosotros de meditar bien la palabra para no cometer errores. Recuerden que nuestro error, estoy hablando de la desgracia, el pecado original, pasó por no escuchar bien el consejo de Dios y no obedecer la palabra. O sea, cuando Dios habló, como hablábamos, creo que fue la semana pasada, todo fue creado por el poder de su palabra. En el principio Dios estaba. No vamos a entrar aquí que entonces cuándo fue creado. Pero en el principio, Génesis 1 y Juan 1, y lo digo en el sentido, Dios creó todo por el poder de su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Dios. Jesús es el verbo, y cuando se menciona el verbo es una palabra viva y en acción. Y la palabra del Señor, no cualquier palabra, porque también hubo otro, y lo sigue habiendo, que también sabe hablar muy bien, pero nos engañó. Dios lo sabía. De ahí la misericordia y el plan de salvación que estaba dado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no fue una actuación y un plan de emergencia. Uy, el diablo nos hizo otra trastada, entonces vamos rápido. Trinidad, Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, todo lo sabe. Ya lo tenía todo el Señor. Y lo sabía todo el Señor. Nuestra opinión, la verdad, puede ser válida en la medida en que esa opinión esté inundada, es decir, lleve la esencia, es decir, lleve la sangre, por mencionarlo, porque de sangre se trata. Fuimos comprados a precio de sangre. De sangre se trata, nuestra sangre fue contaminada por el pecado. De sangre se trata, nuestra sangre fue cambiada. Recibimos la mejor donación del mayor donante del mundo. La cruz habla por sí sola. Eso es palabra. Y es palabra cumplida y promesa cumplida. Eso es palabra porque eso está escrito. La fe lo cuenta todo, en el sentido de que por la fe nosotros lo aceptamos, lo creemos, lo vivimos y nos mantenemos. ¿Hasta dónde? Como dice su palabra. Yo creo que aquí a la iglesia le va a dar risa, ¿no? Porque risa lo digo en el sentido, ¿hasta dónde? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida. Apocalipsis 2:10. Santiago da un paso más allá en lo que se refiere a la aceptación de la palabra. Todo hombre sea tardo para irarse. Y esto tiene que ver mucho con la forma en que él se presenta también. Yo creo que cuando nosotros nos humillamos, yo creo que humillados no nos da tiempo ni en la actitud para irar. Porque es que humillados estamos tan entregados al Señor. Es la mejor posición que nosotros podemos tener. Pero recuérdanos, no es una posición para Él humillarnos a nosotros, que podría hacerlo, porque Él es soberano. Es una posición nueva, es decir, que siendo hijos de Dios, yo permanezco en su palabra espiritualmente hablando. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, humillado, por así decirlo, arrodillado, escuchándole hablar, porque Él habla por medio de su palabra. Podremos intentar dentro de nosotros hacer un examen de qué significa para nosotros aceptar la palabra, más todavía de lo que hemos dicho y lo que dice la Biblia. Yo creo que el Señor quiere que nosotros la sigamos meditando permanentemente. O sea, no te vayas de este lugar, pero sanamente y bien. Cuando digo sanamente es con sana doctrina. Es decir, que no se quede ya ahora, sino que cómo la acepto, me miro, cómo la estoy viviendo aceptándola. La acepté para ser salvo. La estoy aceptando para mantenerme. Aceptándola me agrada, me apasiona, o todavía no entiendo y me vuelvo loco, qué sé yo. No. Ahora descansemos también en el Señor, aún en su palabra, aún en Él. Como cantábamos, dulce refugio es nuestro Señor. Una cosa es aceptarla. La Biblia habla de muchas situaciones en cómo aceptarla. Nos hemos centrado en el pasado, pero en los versículos 21, el 21, solo uno, nos dice cómo recibirla. Bueno, ya tenemos mucho en el camino preparado. El versículo 21, lo voy a leer aquí, de la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor. En otra versión, leo las dos versiones, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. La Nueva Traducción Viviente dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Así es como recibimos la palabra del Señor. El versículo 21 nos recuerda la palabra implantada. O sea, cómo recibimos la palabra. La hemos aceptado, pero la hemos recibido implantada. Él es el labrador. Él la implantó en nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Ningún ser humano busca a Dios. Ahora, implantada, ¿quién es el sembrador realmente? Aun cuando nosotros somos utilizados para ir a sembrar, es verdad. Pero si nosotros salimos a sembrar es porque Él ya sembró en nosotros. Tal vez utilizó a alguna persona, el momento, lo que sea, pero en todo ello no podemos olvidar quién fue el que la sembró, así como el que inspiró la Biblia. Es Dios nuestro Dios. Perdóneme la redundancia. Santiago usa esa ilustración de la agricultura para que nosotros podamos entender estas verdades bíblicas, al hablar de primicias incluso, y de la palabra implantada, es decir, injertada. Y esto nos recuerda la parábola del sembrador, en la cual se compara al corazón con el suelo y a la palabra con la semilla. Creo que si los creyentes van a recibir la palabra y obtener de ella fortaleza en las tribulaciones, deben arrancar las malas hierbas. De poda se trata. Abundancia de malicia, en una traducción, en el versículo 21, en la segunda parte, se traduce como, si nos descuidamos, puede haber un crecimiento exuberante de hierbas malas. O sea, hay que limpiar. Una hermana nos regaló unas matas muy preciosas que están en la entrada, pero hay que echarles agüita, tengo que arrancar a veces las matitas, ¿vale? Si no, la planta se llena de malas hierbas. Así es con nuestras vidas.
El terreno del corazón debe prepararse para recibir la palabra. Y eso tiene que ver mucho con la cuestión del pecado. Si tenemos en nuestros corazones pecados no confesados y amargura en contra de Dios, y puede ser debido a nuestras pruebas, no podemos recibir la palabra y ser bendecidos por ella. Amén. Es decir, la palabra, al aceptarla y al recibirla, tiene que hacernos pensar, cambiando nuestro corazón, sobre nuestro comportamiento. Procurar en el Señor que ese comportamiento nuestro no sea pecaminoso, porque estorbará, es decir, impide el crecimiento. Somos llamados a crecer. Y en muchas ocasiones el crecimiento duele. Como cuando un niño, 6, 7 años, está creciendo, que como que los huesos se estiran. Así pasa con la palabra de Dios. Los huesos se estiran de una forma muy metafórica mía de hablar mal. De niño, ya muchos años, sufría mucho por esto. Eran unos dolores impresionantes. Y mi madre me decía, es que estás creciendo, Ricardo, estás creciendo, Ricardo. Hay obstáculos que debemos eliminar antes de poder recibir la palabra de Dios. El pecado, el tratamiento con el pecado, el humillarnos, actitud, pero asimismo ser dirigentes, no descuidarnos, no dejando de congregarnos, porque el mejor espacio para tenerlo, es decir, la palabra implantada, aceptándola y recibiéndola, es en la iglesia. No estoy diciendo que podamos utilizar los recursos y tener nuestros libros de referencias y Biblias de estudio, por supuesto. Pero es en la iglesia, para eso el Señor creó la iglesia. Nos despojamos, nos entregamos, somos eficaces porque de la eficacia vuelve a hablar más adelante, cuando Él trata el tema de la oración. Y la oración pasa por todo el fluir de la palabra en nuestra vida. ¿Qué vamos a pedir? ¿Cómo le vamos a hablar? ¿Cómo le vamos a escuchar? Estamos hablando de la relación entre Dios y nosotros. Es decir, no debemos tener una actitud de superficialidad en la palabra, no conformarnos. ¿Recuerdan la iglesia modelo primitiva, los de Berea? Y el Señor se goza por ello y la alaba en ese sentido. Parte de la pérdida del primer amor es en la iglesia de Éfeso, narrada en Apocalipsis, tiene que ver mucho con el dejar la palabra y el permitir que situaciones corruptas de la palabra la distorsionen, la falseen. Y es de ahí donde fácilmente podemos caer en cuestiones de sectas o de movimientos raros y extraños que hoy en día estamos viendo pulular. Y casi que como esta mañana Jesús nos compartía ahí con los jóvenes, está mostrando como una iglesia y una palabra de entretenimiento. No voy a ir porque me aburro. Hombre, intentaremos también no ser aburridos, pero les aseguro que no daremos la vida por entretener. No ese es el objetivo de Dios. Hombre, intentamos mostrarnos agraciados ante los hermanos y ante las personas que están escuchando la palabra, por supuesto. Pero de ahí a hacer una iglesia que entretenga, es decir, que se convierta en un circo como lo estamos viendo, hay mucha, pero muchísima diferencia. Y eso forma parte también de que hay todavía viejos hábitos, orgullo, vanidad, incluso falta de perdón, porque aún dentro de la iglesia podemos caer como en la dirección de voy yo y mi grupito y más o menos me llevo, pero
No, el Señor quiere una iglesia bien unida y soportándonos unos a otros, dice la palabra. Tiene que la palabra trabajar mucho en la comunión, los unos con los otros. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es el consejo de nuestro Dios. Recibe entonces de esa manera también la palabra, como está en el versículo 21. Para darle como una conclusión y una aplicación más exacta, que es realmente el titular de ellas. Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Realmente eso es lo que está diciendo Santiago, y en la cual nosotros lo aprendimos mucho de memoria y lo sabemos muy bien. Pero realmente ahí es donde tiene que tocarnos y ocurrir un remesón profundo en nuestras vidas. Estoy siendo hacedor de ella. Cuando mi hijo me ve, realmente me ve que yo he cambiado mucho y que soy consecuente con el testimonio de mi vida, con el cambio que el Señor está haciendo en mi vida, o mi esposa, etcétera, etcétera. La manera de ocuparte de la palabra de Dios tiene que ser dedicado a la lectura de ella. Atentos en la predicación de ella. Diligentes en la práctica de ella. Pero esto, si no oramos por ello, no llegaremos a ningún lado. De ahí, como mencionaba Jesús en la invitación sobre los otros cultos de la iglesia, en el culto de oración y en una vida de oración, y en una vida de oración que sea bidireccional. Él me habla y yo le hablo, y yo le hablo porque Él me ha dado permiso de hablarle, su majestad, y en ese permiso, el permiso pasa por su misericordia, por su gracia, por su fidelidad y por su gran bondad. Es decir, está cercano, tan cercano, que vive dentro de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Lectura y oración de la palabra, y tiene que ser de una manera regular. Es verdad que fallamos en muchas ocasiones, porque vamos a ser honestos, cuando yo lo hablo, no lo digo, y entonces, qué bien el pastor lleva una vida. Es una lucha, porque sabemos que hay tres enemigos, y Santiago habla de ello en el capítulo siguiente, que se oponen. Pablo también trabaja mucho de ello en Gálatas. Y es nuestra naturaleza pecaminosa porque aún estamos en esa lucha. Es este mundo que es tan corrompido y últimamente cada día peor y peor y peor en cuanto a la actitud, la filosofía y todo contra Dios y contra los hijos de Dios. Y por supuesto el mayor enemigo, el diablo. Porque muchos creerán que el diablo está en el infierno. Todavía el diablo no ha sido enviado al infierno. Apocalipsis nos dice el día en que él va a ser enviado al infierno. Muchos se equivocan pensando que la tierra es el infierno. Nunca. Sí es un lugar real y está preparado, pero todavía no hay habitantes en un infierno. Y es un error decir que cuando el Señor Jesucristo murió, Él descendió a los infiernos. Es un error. Lo dicen porque interpretan mal la palabra. Y eso tiene que llevarnos a pensar realmente en poder interpretar bien la palabra, tenerla bien dentro del contexto de la misma palabra. Dios mismo interpreta su palabra. Pero nosotros aportamos en el buen sentido, si es que podemos aportar uno, en el sentido de cómo aplicamos la palabra. Que es lo que viene luego en los versos 22, 27, solamente lo leí hasta el 25. A través de su palabra, recuérdalo, hemos nacido de nuevo. Esa palabra tiene que también ser expectante. En la palabra esperamos al Señor Jesucristo. En la palabra hacemos memoria de Él. Cuando hago así es porque ahí ponemos la mesa, ponemos los símbolos. Hoy no habrá Santa Cena, pero 2 veces al mes tenemos la Santa Cena. Y en todo ello permanecemos en su palabra porque en su palabra obedecemos sus mandatos. Hagan esto en memoria de mí. Cuando crean
bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estoy mencionando dos mandatos de la iglesia, pero los mandamientos del Señor son más amplios, pero son fáciles, entre comillas, de cumplir y estamos tomados de la mano de Él. Es decir, porque Él lo ha hecho todo. Pero esto no significa que lo ha hecho todo, entonces yo me echo a dormir y ya está. No. Es tomado de la mano. El Espíritu Santo habita en nosotros. También tiene que producir en nosotros, que nosotros seamos obedientes a la palabra. Porque el Espíritu Santo que ya mora en nosotros nos va a decir, esta es la voluntad de Dios. Y recordará, porque lo dijo Jesús, Él recordará todas sus palabras, siempre las recordará. Y también ser agradecidos con su palabra. Más de 40,000 promesas. Yo no sé si Jesús estaba cuando yo di el dato. Sí. ¿Te acuerdas que había dicho que iba a dar el dato? No estaba Jesús. Creo que fue la semana pasada que Jesús no estaba. Jesús, un solo domingo en el sentido de que Jesús estaba trabajando, ¿verdad? Pero hoy ve una cantidad de personas, se goza, pero ¿se acuerda que les había dicho cuando hablamos de las promesas de Dios? Su palabra también contempla muchas promesas. A veces nos quedamos me cojo la palabra para discutir a Dios. Y entonces voy a buscarle todo, por eso dice, no nos iremos ni discutamos por ella. Entonces queremos conocer las verdades más teológicas y unos embrollos por ahí, pero lo más sencillo de cumplir no lo cumplimos. Y en lo más sencillo de gozarnos, nos falta tiempo para disfrutar 40,000 promesas. Bueno, incluso se dice que hay una Biblia de las promesas. Pues echa mano de esa Biblia y recurre a esa Biblia. ¿Y cuánto tiempo pasaríamos en 40,000 promesas? Pero no solamente ponerme las 40,000 no, sino que en cada promesa detente y luego hace un viaje por la Biblia. Es como el libro este. A ver, no voy a compararla, pero había un escritor, Julio Cortázar, que manejaba un tema como el puzzle, rayuela se llamaba. Me refiero a la concordancia temática de la Biblia. Cuando la misma Biblia lo lleva a un pasaje o a una palabra de ella para construir un relato bien inteligente de parte de nuestro Dios, que lo es, con sentido y propósito para nuestras vidas. El propósito es, que ya lo cumplió, ser salvos. El propósito es permanecer en ello. El propósito es adorarle. El propósito es vivir una vida de testimonio, una vida de comunión entre los hermanos, la familia de la fe. Me gustaba mucho a veces cuando los hermanos contestaban, no soy familiar, pero soy hermano en la fe. Eso vale más que cualquier otra cosa. No hay mayor familiaridad rica y bendecida, incluso hay un salmo dedicado a ello. Ahí está la palabra de la comunión que nos tenemos los hermanos. Eso no significa que tengamos a veces nuestras diferencias, nuestros roces, porque somos como ovejas. Pero si el buen pastor guía a esas ovejas, que es el Señor Jesucristo, llegaremos. Amén. Aplicarla, versículos 22 al 25, dice así la palabra del Señor, ya para ir concluyendo. Entonces dice, no solo escuchen la palabra, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, es decir, no solo escuchen la palabra. Bueno, escuché la palabra en la iglesia y me quedé allí, gloria a Dios, qué palabra tan bonita, pero me voy para mi casa y ya ni me acuerdo de qué se trató. Sean hacedores de la palabra, dice el verso 22. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, se engañan a sí mismos. Pues si escucha la palabra, pero no la obedeces, entonces escucharla, ponerla en práctica y obedecerla. Sería como ver tu cara en un espejo, y aquí él echa mano de una parábola. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Recuerdo que este texto lo predicó nuestro hermano Elkin y se amplió mucho con la cuestión del espejo. Hoy no me voy a detener tanto en el espejo.
Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Pone la palabra como un espejo donde nosotros podemos vernos. Los versículos 22 y 23 hablan de oidores de la palabra y el 25 de mirar la ley de la libertad. Esa palabra nos ha hecho libres. Vivimos en la libertad por su palabra. Esa palabra nos ha hecho libres porque esa palabra nos ha limpiado. Es decir, esa palabra nos santifica porque somos llamados a ser santos como Él es santo. Y esa palabra nos da aliento y nos da vida y nos da esperanza. Y dentro de este contexto se trata de la palabra de Dios, de cómo oír y recibirla. Y mayormente, y aquí viene una aplicación en qué sentido, en tiempos de pruebas y tentaciones. Porque ahí es donde solemos ser presas fáciles del enemigo y de las circunstancias. Estoy pasando por un momento muy difícil, entonces yo mismo me digo, ¿para qué voy a la iglesia así? Y entonces ya no oro, el desánimo llega a ser tanto. Y al no orar y al no leer la palabra, no puedo verme en un espejo como estoy. Cuando Dios quiere que nos veamos en un espejo, no es para machacarnos, sino para decirnos, tengo esperanza para ti. Yo te ayudo y te puedo seguir ayudando. Soy el Todopoderoso. Soy tu Salvador, soy tu Dios. Tú eres mi hijo amado. He dado la vida por ti. Y yo creo que cuando nosotros de verdad escuchamos así la palabra del Señor, vivimos las dificultades y los problemas de otra manera diferente. Así muramos. Todo en Cristo tiene solución. Hasta la muerte. Romanos, dentro de las promesas de las 40,000, dice que nada ni nadie, no hay amor como cantábamos al principio, más alto, más grande. Nada ni nadie, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y Dios nos dice, ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, todo tiene solución en Cristo. Esto sí es muy importante, en Cristo. Y Cristo es la palabra. Y siendo Él la palabra, y siendo Él Dios, Él tiene derecho, no solamente con su palabra, a consolarnos, sino también a exhortarnos, porque ahí es donde ya no nos gusta la palabra. No adulteres más, no robes más. Eso ya no me voy a detener allí. Quiero otras cosas, pues eso es lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos no es la voluntad de nuestro Dios. En la palabra se trata de lo que Dios quiere para nosotros. Y su palabra es muy clara. Hoy en día, todo es posible en el Señor, por medio de su palabra, de recibir explicaciones, consejos y ánimos y exhortaciones. Primeramente a través de la predicación de la palabra en la iglesia. Grabamos también los cultos para repasarlo. A veces no podemos venir porque los hermanos están trabajando. Me lo piden y se los entrego. Creo que a Cintia a veces se lo mandaba así en estos días, porque Cintia me dijo, no puedo venir el domingo. Vale, Cintia ya es segunda vez que viene y hoy estoy conociendo a Guillermo, a su esposo, a su hijo, y me dijo, falta el otro. Con todo esto quiero decirles que para nosotros es mucha bendición que estéis aquí congregados en la iglesia, que sigáis adelante en el Señor. Daremos lo mejor del Señor, de acuerdo a su palabra, para que tengáis una casa donde adoramos juntos al Señor. Amén. Hay muchas formas hoy en día de escuchar la palabra. Que esa forma de escuchar la palabra, nosotros podamos discernirla como creyentes, para saber escucharlo mejor. Dios tiene el control de todo.
Y si se lo pedimos de esa manera, y se lo buscamos de esa manera, y se lo encontramos de esa manera, téngalo por seguro que Él nos dará lo mejor. Estás aquí en esta mañana y todavía no eres del Señor, pues esa misma palabra, de aceptar la fe es por el oír y oír la palabra de Dios, de recibirla, es una palabra que también está dada para ti. Si estás aquí en esta mañana y todavía no eres de Cristo, no eres creyente, no eres hijo de Dios, Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta de tu corazón como lo ha estado en el principio cuando creímos en Él. Si alguno oye su voz, la voz de Jesús, la voz del Señor, y le abre la puerta de su corazón, dice así la palabra parafraseada, dice que Él entrará y tendrá una relación con cada uno de nosotros. Y nosotros que ya hemos creído podemos decirle al que no ha creído, sí, eso es verdad. Yo te puedo decir muchas cosas, pero te puedo asegurar que Jesús es verdadero y es fiel. Jesús es Dios, es el Salvador. Si Él te está llamando, no dudes en hacerlo. Les aseguro, en Él y por su palabra, que eso lo podemos decir. Ahora, Señor, ayúdame a que yo esté limpio, para que eso que yo diga, que mi yo esté disminuido, puedan ver a Jesús y no a mí. Que no miren a Ricardo, que tiene tantos fallos, y no miren a cada uno de nosotros, pero sí puedan ver al Ricardo y a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, niños y jóvenes, que han sido transformados, que están siendo transformados por la palabra de nuestro Dios. Y entonces en esta mañana, hoy es un día donde tú puedes entregarle tu vida a Cristo. Es Dios quien hará la obra, pero si tienes la confianza de dirigirte a nosotros como pastor o algún hermano maduro de confianza o una hermana, para guiarte en ello, para ser facilitadores de ello, no dudes en hacerlo. Si ya lo has recibido ahora, gloria a Dios. No sabemos el tremendo poder de nuestro Dios. O sí, yo creo que sí. ¿Saben cómo? Cuando nos miramos a nosotros mismos a través de ese espejo. Si la iglesia hoy está congregada, es porque el Señor está haciendo esa obra. Quiera Dios que todos los que estemos aquí seamos del Señor, porque como predicábamos semanas atrás, también muchos le dirán Señor, Señor, y Él les dirá no os conozco. Por eso examinémonos de acuerdo a la enseñanza de este pasaje. Es decir, aplica la palabra. Léelo con sencillez en cada uno de los versículos que están en este pasaje de Santiago 1, del 19 al 25. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Sigámonos viendo a través de su palabra. La palabra es esa ley perfecta de la libertad que nos libera para hacer lo que Dios quiere y lo que le honra. Inclinamos nuestros rostros a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que nos encontramos aquí. Gracias por cada persona, aún no siendo de ti, que tú has traído en esta mañana. Oramos por esa palabra que, como tú mismo dices, Señor, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Que como tú mismo dices, que si te amamos, guardemos esos mandamientos que están en tu palabra. Gracias porque de verdad que es tu palabra que nos infunde aliento, que nos lleva por el buen camino. Perdónanos, Señor, la cantidad de veces que no hemos obedecido a tu palabra y que hemos cometido tantos errores, no solamente en nuestra vida, sino en la iglesia también, Señor. Como dice este mismo apóstol, el apóstol Santiago, Señor, que nos confesemos las ofensas unos a otros en el amor del Señor, que tengamos la valentía de perdonar y de pedir perdón, porque solo de esa manera la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias porque por medio de tu palabra
nos has dado vida nueva y nos mantenemos en ella. Y tu palabra es la que sostiene la vida de esta iglesia, porque tú eres la palabra. Gracias por la cantidad de hermanos como Daniel, que se goza de decirnos: llevo 14 años en el Señor. Pues que seamos fieles hasta la muerte. Y si alguna vez, Señor, caemos, porque aquel que se proponga estar firme, dice tu palabra, mire que no caiga. Y cuántas veces hemos caído, pero hemos comprendido que ha sido en la prueba, pero tú has estado allí para purificarnos y levantarnos, porque hemos tenido la valentía de humillarnos a ti, pedirte perdón y pedirte: ayúdame, levántame, cámbiame, límpiame. Gracias por tu perdón. Protege cada vida, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Y, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra de una manera correcta, reverente, santa, pero asimismo diligente. Y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de esa palabra y a ponerla en práctica, como tú nos has dicho que lo hagamos, Señor. Tú eres la palabra y esa palabra es el alimento para nuestros días, eres pan de vida. Gracias, muchas gracias. Gracias también por nuestras hermanas que se conectan a través de estos medios. Recordamos mucho siempre a Manuela y oramos por ella, Señor. Ayúdala, Señor, en sus tiempos también de tribulación y de tristeza, porque por causa muchas veces del Evangelio también somos perseguidos. Te adoramos y te damos las gracias. Y que esta palabra también llegue, Señor, hacia ese mundo que todavía, muchas de esas personas todavía no son de ti. Tú sabes quiénes, Señor, salvarás. Pero ayúdanos, Señor, a hacerlo de una manera diligente. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, para que no solamente seamos, como dijo nuestro pastor, oidores, sino hacedores, practicantes de su palabra. Y practicar su palabra significa mirar que los campos están blancos y que la cosecha está lista, pero faltan obreros. Hay que servir al Señor y hay que seguir predicando el Evangelio. Vamos a cantar esta preciosa alabanza. Alza tus ojos y mira, y luego nuestra hermana Ruth terminará el culto de oración. Amén. Cantamos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira,
la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, Señor, como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Señor Oramos y al Padre Señor. Celestial, te agradecemos grandemente, Señor, porque has estado en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hemos estado pendientes, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dado, Señor, palabra para nosotros también dar, Señor, a los demás, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra que tú nos has dado, Señor, pues podamos, Señor, transmitirla, Señor, tanto a otras generaciones, Señor, para que el día de mañana, Señor, ellos también puedan, Señor, dar tu palabra verdadera, Señor, para que ellos puedan, Señor, dar a los demás, Señor, esa semillita, Señor, que queremos dar, Señor, a todo aquel que escuche de ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, ahora que nos guardes, Señor, en nuestro regreso a casa, Señor, que seas tú llevando, Señor, esta semana, Señor, que podamos, Señor, estar, Señor, de rodillas de ti, Señor, cada día, Señor, y también, Señor, escuchar de tu palabra día a día, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Te lo dejamos todo en tus manos, Señor, que son las mejores manos, en el nombre de Jesús, amén.